buenas tardes. Bueno, en este bloque del Mercosur, que el tema sanitario siempre ha sido un tema importante y por suerte puede ser una de las pocas cosas que hemos tenido algunos logros, creo que importantes. Teníamos como premisa volver a invitar a los países participantes. Y de los 5 que invitamos, nos falló Bolivia, que estuvo el año pasado por problemas de agenda, Brasil, por un tema, lo mismo que decía hoy Dardo Chiesa, de que está en una posición bastante ambigua con respecto al tema de vacunación. Y bueno, y tenemos acá la presencia del ingeniero Carlos Alfaro Yorqui, de la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile, el doctor Carlos Bonino Morlán, de la Asociación Rural del Uruguay, ya conocido viejo, vamos a decirlo, que es Jorge, ¿no? Acá le pusieron Carlos, vamos a corregir, no sé. Y también el doctor Carlos Simón, de la Asociación Rural del Paraguay, que está grabando una nota que ya nos va a acompañar enseguida. Bueno, vamos a darle la palabra y que se presente el ingeniero Carlos Alfaro. Adelante, ingeniero, del cual le agradecemos su presencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un honor y un grato placer el estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Nuestro país normalmente no es invitado para estos temas y entendemos que es una plataforma de conversación sumamente interesante, importante, y por eso estamos muy agradecidos de esta invitación en el día de hoy. Primero les quiero contar de que Chile hace muchos años, en la década del 70, erradicó la aftosa. Tuvimos un brote de aftosa, ya no me acuerdo bien, pero debe haber sido como en el año 80 y tanto, 84, 85. Pasaron unos animales en la cordillera y se produjo un brote en la mitad de Chile, en la zona de Linares. Felizmente el SAC reaccionó muy bien, se metió el rifle sanitario, se eliminaron todos los animales que hubo que eliminar y pudimos zafarnos del brote de aftosa. Desde ese momento no hemos tenido brote de enfermedad. Sin embargo, yo quiero, previo a mi exposición, les quiero hacer un comentario. Fíjense que nosotros hace algunos años atrás, 4 o 5 años atrás, bueno, nuestro país produce bastante cerdo. Habíamos dejado atrás una enfermedad que se llama PIRS, que es un síndrome respiratorio en el cerdo, bien complicado. Y nos habíamos declarado como país libre de PIRS, y la OIE nos había reconocido como país libre de PIRS. El PIRS está en Estados Unidos, en el NAFTA, y nosotros importamos carne de cerdo desde el NAFTA, carne de cerdo con hueso. Y de repente apareció el PIRS en Chile, donde nos quedábamos el mate pensando, ¿por qué apareció el PIRS en Chile? Bueno, tan simple. Alguien importó carne de cerdo con hueso, la compró un pequeño productor que tenía una carnicería, despostaba un poco los huesos o los cortes, digamos, en su carnicería y tomaba los huesos que le sobraban y se los tiraba a un grupito de cerdos que tenía en donde él vivía. Entonces los chanchitos se comían la carne del hueso, lo dejaban limpiecito y se enfermaron de PIRS y nos generaron un problema tremendo, tremendo. Entonces, por mucho que uno quiera poner barreras en algún momento, siempre está el riesgo de abrirse a alguna enfermedad, a una reintroducción de enfermedad. Bueno, no lo lateo más y quiero exponerles mi tema. Hay algunas cosas... A ver, ¿dónde miro? Bueno, en ningún lado. Ya, dice, en carne bovina Chile anualmente importa el 50% de su consumo. Nosotros definitivamente no somos... Esta cuestión está recaliente, entre paréntesis, ¿eh? Me dan en la pelada y lo siento. Chile importa el 50% del consumo. Nosotros tenemos un consumo per cápita del orden de 25 kilos por habitante año y es una buena cantidad de plata la que compramos. Esto es mucho mejor. Esto, ahí sí, ya.
Esto es mucho mejor, incluso me puedo poner por acá y quedo mucho mejor porque estoy mirando allá de costado. Chile importa el 50% de su consumo, que yo quiero para que ustedes más o menos lo tengan en claro, el 50% del consumo de Chile es del orden de $1.000 millones al año. $1.000 millones al año, piensen ustedes que, de acuerdo a los últimos datos que publicó Faxcarne en el día de ayer, entre enero y junio de este año, Argentina lleva exportado $490 millones, una cosa así. O sea, es prácticamente la exportación total de Argentina en el año 2015 la que nos comemos los chilenos. Entonces, es un mercado interesante, importante, que ha aprendido bastante a comer carne y que yo aprovecho la oportunidad para contarle y pedirle a ustedes, ¿no es cierto?, no a ustedes que son los productores fundamentalmente, pero sí a quienes trabajan en la industria argentina, que vean la posibilidad de mejorar la calidad de los envíos de carne, y no solamente de Argentina, sino que de Paraguay y de Brasil. Nosotros recibimos carne cuando, también lo cuento como un dato más, digamos, de la información, cuando recibimos carne, cuando Paraguay tuvo un problema de aftosa, nosotros le compramos la carne a Brasil, y Brasil nos mandó carne extraordinariamente mala, pero extraordinariamente mala. Y Brasil se quedó con el 70% del mercado. Es un mercado de $700 millones. Se quedó con el 70% del mercado. Y hoy día Brasil se fue prácticamente a las pailas, está con un 32, 33% del mercado, no más que eso, producto de la calidad de carne que nos mandó. Sin embargo, se genera un excedente exportable en carne de cerdo, de ave. Nosotros somos productores de cerdo y de aves, exportamos bastante cerdo, a pesar de que no tenemos grano, que es la clave, según muchos, en la producción. Chile ha sido capaz de desarrollar esta ganadería intensiva de aves y cerdo y exportamos bastante. La ganadería de carne y lechería están muy concentradas en la zona sur. Cuando hablo de la zona sur es una zona del orden de 600 a 1000 kilómetros al sur de Santiago, ya que por alternativa económica la ganadería se desplazó de la zona central, ya no está en la zona central. En la zona central hay fruta, hay vino y hay otros rubros que son mucho más productivos. En los últimos años se comenzó a desarrollar una ganadería de razas, producto de las exigencias internas del mercado. En Chile hay una proporción bastante importante de Angus, y hay algunos casos que son extraordinarios, digamos, casi como para estudio clínico, como hay gente que ha invertido muchísima plata en guayú y estamos produciendo una cantidad de guayú que es muy difícil de colocar y muy difícil de vender. Las principales plantas faenadoras han introducido el concepto de carne con marca. Al Angus le hemos puesto las marcas, digamos, de origen, y el consumidor chileno actual exige calidad más que precio. Yo creo que esa frase es súper importante para la industria. A nosotros nos mandan carne, y digámoslo aquí, o sea, aquí en Argentina se acuñó un concepto que se llama la vaquita Chile. Nosotros somos el único país del mundo que tiene un concepto que se llama tipificación. Entonces, para poder mandarnos la carne a nosotros, ustedes tienen que tipificarle, se tipifica de acuerdo a unas letras, digamos, de una sigla de la palabra vacuno. Entonces, la letra B o V o B corta de la palabra vacuno es teóricamente novillo, pero aquí en Argentina, hace varios años atrás, se faenaba solamente vaca, una vaquita de buena calidad, que se faenaba solo para Chile. Entonces ahí se acuñó el término vaquita Chile, y la vaquita Chile ahora nos exporta todo el Mercosur hacia nosotros, vaquita Chile. Que esperamos que algún día, ¿no es cierto?, ese término lo podamos superar. Les quiero contar, digamos, el país ha tenido un crecimiento bastante interesante en términos de ingresos per cápita. En el año 2002 aparece aquí el término de la crisis asiática, nosotros estábamos en el orden de los 1.500 millones de dólares como mercado de las carnes, y hace ya un par de años estamos en el orden, o sea, pasamos ya los 5.000 millones, estamos en el orden de los 5.500 millones de dólares en carne, con muy buenas tasas de crecimiento anual. Y aquí hay una tabla que es un poco larga, pero más que nada les quiero mostrar, digamos, de que primero, en el caso de los per cápita,
Chile está con 25 kilos per cápita, estos son los últimos 12 meses acumulados, 25 kilos per cápita en el consumo de carne, 24 kilos per cápita en el consumo de cerdo y 38 kilos per cápita en el consumo de aves, pollos y pavos. Importamos, aquí está, el 50% de la carne de bovino, importamos el 8% de carne de cerdo e importamos el 14% de carne de aves, pero también exportamos bastante cerdo y aves. La ganadería en Chile está regulada por el precio de la carne importada, algo de lo que explicaba recién. Nosotros tenemos un tema de tipificación de carne y nos mandan carne tipificada en forma desleal. El concepto de Vaquita Chile nos exige competir con los novillos del sur nuestro que están bien tipificados, porque a nosotros nos tipifican empresas externas. En Chile somos bastante cuadrados con el tema de las normas. Cuando se saca una norma todo el mundo la cumple. Entonces nos clasifican el novillo nuestro y nos comparan el novillo nuestro con la Vaquita Chile. Entonces obviamente es una tipificación engañosa y eso nos hace perder gran parte del margen del negocio. Y también estamos bastante complicados con las cadenas de supermercados. En Chile, de acuerdo a una serie de estudios, la concentración más alta de supermercados, de cadenas de supermercados en el mundo está en Chile, aunque ustedes no lo crean. 3 cadenas de supermercados tienen el 90% de la concentración de la venta retail en Chile. 3 cadenas de supermercados. Fíjense que en este caso, por ejemplo, Estados Unidos está ya con el 32%. Y en fin, no sé, bueno, ahí hay una serie de países, nosotros estamos identificados con Costa Rica, con Bélgica, España, pero estamos en el orden, somos el país que tiene mayor concentración en el mundo de supermercados. El otro tema que nos afecta mucho también como mercado, como negocio, es la estacionalidad de precios que tiene el Mercosur. El Mercosur, por estacionalidad de precios, tiene los precios más altos a final de año. Y nosotros, por estacionalidad de precios, perdón, estos son los precios nuestros, los precios nuestros son los precios más altos a final de año y los precios del Mercosur, los más altos están al comienzo del año. Entonces también nos afecta mucho este tema en lo que es el negocio interno. Nosotros faenamos del orden de 900.000 cabezas anuales, tenemos un hato del orden de 4 millones de cabezas de ganado, somos chiquititos, muy chiquititos comparados con el Mercosur, ¿no es cierto?, que tiene un montón de millones, y estamos comenzando una fase de liquidación que probablemente nos va a mantener en los próximos 2 años en el orden, yo diría, de 1 millón de cabezas anuales. Sin embargo, en cerdo hemos tenido un crecimiento muy interesante. Si ustedes se fijan, teníamos 120.000 toneladas de producción en el año 90 y estamos en 520.000 toneladas. ¿El número total de cabezas, disculpe, el número total de cabezas? En bovinos, 4 millones de cabezas. Y en cerdos faenamos 5 millones de cabezas por año. Y en aves también lo mismo, digamos, tenemos un crecimiento incluso un poco más fuerte, digamos, que en cerdo. Por lo tanto, somos exportadores de carne de cerdo y de ave y tenemos que sufrir todos los impactos que sufren los países que exportan. Nosotros estamos orientados fundamentalmente al Asia-Pacífico. Nuestros grandes compradores son Corea, Japón, China, Vietnam, especialmente ese grupo es el que más nos compra. Y tenemos que sufrir con los orientales. Los orientales son bastante especiales para comprar y bastante especiales para manejar sus negocios. El negocio de la importación de carne de bovino, en el año 2010 eran del orden de 600 millones de dólares, van subiendo y llegamos a 820 millones y 800 millones de dólares en el año pasado. Y yo les hablé al comienzo de 1.000 millones porque a esto hay que agregarle hamburguesas que no están metidas ahí y hay que agregarle otras preparaciones y otras, en fin, y llegamos a 1.000 millones de dólares en el tema de importación, siendo siendo Paraguay el país que más nos exporta con un 30% y Brasil es el que lo sigue, Brasil con 25%. Bueno, ahí están los porcentajes. Ya lo vimos ya.
¿Por qué puse este cuadro? Este cuadro me pareció súper interesante porque la línea negra indica el Mercosur, el excedente exportable del Mercosur. Y si ustedes se fijan, el excedente exportable del Mercosur a nivel mundial, o sea, una cosa son las barras, digamos, de las toneladas que están acumuladas en el fondo, y otra cosa son las líneas que indican los porcentajes de participación en las barras en el año. Entonces, el Mercosur que llegó a tener el 50% de la exportación del mercado mundial, hoy día el Mercosur está en el 30%. Nosotros le compramos prácticamente todo al Mercosur y ustedes no se pueden imaginar el pánico que tendríamos si por alguna razón apareciera un brote de aftosa en el Mercosur. Porque si aparece una aftosa en el Mercosur, nosotros no tenemos dónde comprar carne. Porque los otros mercados son la línea verde, que es Oceanía, que por razones de precio y por razones de compromiso con Estados Unidos y por las razones que ustedes también conocen de sequías en Australia, donde en los últimos 3 años han faenado el 25% de la masa que tenía, el 25% adicional, digamos, han faenado, reduciendo la masa en un 25%, tiene pocas posibilidades de que nosotros podamos acceder a ello. La otra línea es la del NAFTA, que tiene precios para nosotros inalcanzables, y si se cierra el Mercosur, se hacen más inalcanzables aún los precios. Y la otra línea es la India, que la India tiene una carne diferente, a la que probablemente nosotros no podríamos acceder por un tema de mercado, de calidad de carne y todo lo que ustedes quieran. Entonces nosotros tenemos pánico del Mercosur. Si el Mercosur se complica, nosotros no tenemos dónde comprar. Y lo que más nos interesa, entre paréntesis, aunque ustedes no lo crean y suene un poco como extraño, lo que más nos interesa es que el Mercosur el día de mañana pueda tener muchos mercados abiertos y muy buenos precios. Porque si el Mercosur tiene muchos mercados abiertos y muy buenos precios, ustedes sacan carne a otros países y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor en el bolsillo, tenemos que meternos la mano más al bolsillo para poder pagar los precios y poder comprar carne más cara. A nosotros lo que nos interesa es que ustedes vendan carne cara. ¿Y por qué? Porque si ustedes venden caro, nuestro país tiene que comprar caro y el animal interno nuestro sube de precio. El precio del animal nuestro está indexado al precio del Mercosur. El Mercosur nos impone el precio. Entonces esa es la razón del por qué nosotros idealmente ustedes se pudieran abrir a Estados Unidos y se pudieran abrir a todo el mundo y pudieran exportar mucho y les quedara un excedente exportable menor para que nosotros tengamos que comprar carne más cara. Porque ¿quiénes son los que más compran carne en el Mercosur? Los supermercados. Los supermercados compran del 50% que nosotros compramos como país, de ese 50%, un 70% lo compran los supermercados. Entonces, ¿qué nos dice el supermercado? El supermercado dice, yo estoy comprando la carne, por ejemplo, en Paraguay, y le traigo $5.400 la tonelada del camión de 19 cortes. Entonces, a nosotros nos dice, hágame usted un camión similar de 19 cortes y dígame en cuánto me los va a vender, pero yo no lo voy a pagar más de 5.400. Porque ellos pueden elegir, le compran a Paraguay o nos compran a nosotros. Ese es el problema. Entonces nos tienen amarrados y como los supermercados son los que mandan, estamos sonados en ese sentido. El precio ha tenido después, digamos, de la crisis del 2001, 2002, cuando apareció la aftosa en el Mercosur, ha tenido un crecimiento sumamente interesante. Aquí estos son los precios de importación medio, los que le compra Chile al Mercosur. Y si ustedes se fijan, llegamos incluso a $6,2 por kilo, y bajamos a 5,44. Eso es lo que nos duele a nosotros, que el Mercosur haya bajado los precios. Ustedes nunca debieran haber bajado los precios. Ustedes debieran haber manejado de tal forma de no bajar nunca los precios. Y ojalá puedan llevar los precios de nuevo a los $6. Miren lo que les dice, o sea, nosotros les compramos, pero se los digo porque a nosotros nos interesa que ustedes vendan un producto a un muy buen precio. Es como extraño lo que les digo, pero es la realidad de lo que nos pasa y lo que vivimos día a día. Nuestra posición, por lo tanto, es un poco compleja, digamos. Si el Mercosur no
suspende la vacunación y emerge un brote de aftosa, bueno, hay varias preguntas que son obvias, que se han hecho durante toda la mañana. ¿Cómo se controla? ¿Por cuánto tiempo afecta al mercado? ¿Cómo se defiende el hato ganadero de los países vecinos? ¿Se consideraría volver a vacunar? O sea, un hato ganadero enorme del Mercosur sin la protección de la vacuna de aftosa tiene un riesgo extraordinario, digamos. Y yo pregunté, porque me dijeron, los que están muy interesados en sacar el tema de la vacunación son los brasileros. Y yo pregunté, bueno, ¿y por qué los brasileros están interesados en sacar la vacunación? Porque yo, después de haber visto las intervenciones de hoy en la mañana, me doy cuenta que en Argentina no hay ninguna intención de pedir que se saque la vacunación. Y me dijeron, no, lo que pasa es que los brasileros están interesados por el cerdo, porque la producción de cerdo se vería favorecida. No estoy de acuerdo. El cerdo vive en planteles muy confinados, perdón, se me fue la palabra. Vive en planteles muy confinados. Si por alguna razón llega la aftosa, el efecto de la aftosa en el cerdo es catastrófico. Se mueren los planteles completos. El cerdo tiene mucho menos posibilidades de soportar aftosa que el vacuno. Entonces, y se los digo porque nosotros este es un tema que lo hemos conversado 1000 veces, nosotros somos productores de cerdo. Por lo tanto, nosotros tenemos, no entendemos por qué Brasil tendría intenciones de pedir que se elimine la vacunación. Yo sigo sin entenderlo. En Chile el precio del novillo está indexado al del Mercosur, ya lo había dicho, ante un brote de aftosa, Chile cerrará él o los mercados de origen hasta que la situación haya sido superada. Nos acaba de pasar hace un par de años atrás con Paraguay. Comenzó el brote de aftosa y nosotros cerramos la frontera. Y en el momento en que nosotros cerramos la frontera, nos afectó la cantidad de carne disponible. Fue bastante complicado. Y ahí hubo que ir a comprar a Brasil, con las explicaciones que les daba hace un rato. Nos mandaron carne de muy mala calidad. Sin embargo, si la decisión de no vacunar resulta y se elimina la aftosa del Mercosur, para nosotros es casi una maravilla. Nosotros como planta podemos abrir un mercado comprador de animales vivos. Nosotros podríamos venir a comprar acá barcos de animales con 350 kilos y llevarlos a terminar en Chile. Y sería el regalo más maravilloso que ustedes nos podrían hacer. O sea, a nosotros como industria de la carne en Chile, no a los ganaderos, pero sí como a la industria de carne, nosotros podríamos llevar, que es lo mismo que hace Turquía con Uruguay, de llevar barcos completos cargados con animales para terminar. De hecho, nosotros le hemos exportado algunas vaquillas a China, por ejemplo, vaquillas lecheras. Nosotros tenemos una lechería bastante bien desarrollada también y le hemos estado exportando. O sea, las condiciones de viaje de un animal desde el Mercosur a Chile, cero problema. Una decisión alternativa es mejorar la calidad y tipificación de la carne importada para mejorar los precios. A nosotros nos han mandado históricamente carne de bastante menor calidad o calidad mediocre, si ustedes quieren. Nos encantaría que algún día el Mercosur nos mandara carne efectivamente de buena calidad. En Chile lo conversaba recién, un poquito antes de entrar, comentaba de que nosotros tenemos una marca en Chile que se llama Carne a Punto, que la hacemos con animales Angus de buena calidad, que son animales seleccionados, y nosotros podemos vender en Chile un corte de buena calidad en 12.000 pesos. Y al lado tenemos cortes de carne brasilera o paraguaya, o incluso argentina, que tiene un poquito mejor precio la carne argentina, pero tenemos cortes en 6.000 y en 7.000 pesos. Y la gente prefiere y compra nuestro corte, que es el doble de caro de lo que está en la misma góndola del supermercado, si están juntos los cortes. Y la gente nos prefiere y nos compra ese corte. Entonces, yo creo que de una vez por todas, los países del Mercosur deben entender que Chile es un mercado interesante y que puede ser un mercado mucho más interesante si nos mandan productos de buena calidad. Así como ustedes han hecho un esfuerzo histórico por enviar carne de la cuota Hilton a Europa, yo creo que debieran hacer un esfuerzo por enviar, probablemente no estoy pidiendo que sea carne cuota Hilton la que manden a Chile, pero sí un novillo bien terminado, bien preparado, de buena calidad, idealmente con marca.
Porque la carne, entre paréntesis, la misma carne que manda la industria la venden en la misma bolsa de vacío, sin sacarla de la bolsa, y la tienen en el supermercado. Entonces, si los países le ponen marca a esa carne y el consumidor se da cuenta de que esa marca es una carne de buena calidad, entonces obviamente la gente va a preferir esa carne y la va a comprar. Y bueno, al último les ponía que es un mercado interesante el nuestro, que es un mercado del orden de 1.000 millones. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Carlos, muy ilustrativo, y después dejamos para el final las preguntas.